Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Gestión Social y Conflictividad. Existe una coincidencia entre el sector público y privado con respecto a la necesidad de enfrentar los conflictos con un enfoque preventivo. Ello quiere decir evitar o anticipar factores o acciones que transformen un conflicto en violencia social. La intervención en conflictos antes que se vuelvan violentos es una tarea primordial de los propios actores con posibilidades de terceros. La presente ponencia nos presentará cómo poder gestionar para que los actores puedan llevar a cabo dichas intervenciones, evitando relaciones conflictivas que escalen a niveles de violencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Marco Antonio Núñez del Prado, subdirector administrativo de la Escuela Nacional de Control. Muy buenas noches, señoras y señores. Darles la bienvenida a nombre de la Escuela Nacional de Control y agradecer a nuestro amigo Eddie, quien es nuestro expositor el día de hoy. Vamos a compartir con él su valiosa experiencia para poder ver, analizar de qué manera nos puede ser útil dentro del trabajo que desarrollamos cada día y poder compartir con todos ustedes esta amplia experiencia. Él es licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. Es magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Docente universitario y de formación continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Agraria La Molina y del International Institute of Executive Education. Profesional con amplia experiencia en gestión social, relaciones comunitarias y manejo de conflictos sociales. Ha desempeñado cargos importantes relacionados a la gestión pública como secretario de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, subsecretario de Gestión de Conflictos, consultor en Gestión Social y Conflictividad de la Presidencia del Consejo de Ministros y fue director nacional del proyecto Gestión Social y Diálogo Multiactor, coordinador de consulta previa a los pueblos indígenas
de la Dirección General de Electricidad en el Ministerio de Energía y Minas y coordinador de conflictos sociales del mismo ministerio, entre otros cargos importantes. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Eddie para que pueda continuar con la exposición. Eddie, bienvenido y gracias por tus palabras y tu presentación. Quiero agradecer en primer lugar a la Contraloría y a su escuela de formación profesional, que día a día va en aumento y además crea expectativa y va marcando la agenda en temas de interés para la gestión pública. Esta noche, más que una ponencia magistral, quiero tratar de sistematizar una experiencia a lo largo de estos años y poder tener y compartir con ustedes algunos hitos de importancia y una agenda pendiente hacia esta nueva década que nos enfrenta a un escenario bastante complejo, tanto en lo político como en lo social, teniendo un marco bastante complicado como es el tema del COVID-19. Sin más que decir, yo agradezco nuevamente la invitación realizada por la Contraloría General de la Escuela de la República a través de su Escuela de Formación y voy a pasar a compartir mi exposición. Gracias, Marco, y gracias a los organizadores. Muy bien. Mi última experiencia en el Estado ha sido ser el secretario general el secretario de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cargo que asumí con mucha responsabilidad en abril pasado del 2020, en plena pandemia, si es que alguien pueda identificar el periodo. Durante ese momento, el Perú vivía el confinamiento social y yo ya me desempeñaba como subsecretario de esa misma órgano de la PCM y anteriormente estaba como asesor en temas de conflictividad dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Aproximadamente he estado año y medio en la presidencia del Consejo de Ministros hasta finales del año 2020, donde creo que era oportuno un cambio para permitir una nueva visión y asumir las riendas de esta tan importante órgano del gobierno para enfrentar la conflictividad social. Los meses que han pasado desde ese momento, que son enero, febrero, marzo, han permitido tomarme mis meses sabáticos para poder sistematizar un poco la experiencia e iniciar una investigación liderando un equipo. Lo que yo les voy a mostrar el día de hoy es parte de esta investigación que estamos desarrollando, porque no he querido presentar solamente un análisis sobre la conflictividad a partir de las estadísticas o los números que presenta la Defensoría del Pueblo. No quiero entrar nuevamente en la reflexión si lo que tenemos que hacer es una política pública, una acción sectorial o trabajar a partir de posiciones o intereses. Asumo que mucha de esta información ustedes la tienen en los diferentes cursos que se vienen brindando a nivel nacional. Lo que les voy a presentar es el trabajo del fruto de 3 meses y que calculamos nosotros que el mes de septiembre terminemos esta investigación que hemos iniciado referente a la gestión social en el Perú. Y voy a empezar haciendo una pregunta que permita una primera reflexión. ¿Desde cuándo podemos hablar de la implementación de mecanismos de gestión social en la industria extractiva en el Perú? Esa fue la primera pregunta que nos motivó a indagar sobre la conflictividad en el Perú. Es así, y cada uno pueda tener una propia lectura y reflexión. Quizás aquellas personas que pitan canas como yo o aquellos jóvenes investigadores pueden dar algunas pautas, orientaciones o algunos hitos que permitan responder a esta pregunta. Nosotros nos ha llevado a hacer una reflexión y lo que presentamos aquí es producto de esta propuesta que venimos haciendo para reflexionar sobre la gestión social peruana y además
nos va a permitir llegar a una última parte que voy a presentar. A ver, ¿me permite? ¿Por qué no paso? ¿Por qué no paso a la siguiente diapositiva? Un ratito. Ya. Este trabajo de investigación, como les decía, está en proceso y nos va a permitir al mes de septiembre tener una publicación al respecto. Pero ¿qué hemos logrado hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy hemos logrado tratar de identificar los diferentes procesos en el tema de conflictividad y gestión social a lo largo de la historia peruana. Y vamos a poner la industria extractiva porque quizás es el sector más polémico o el sector que ha generado mayores esfuerzos y avances en los temas de conflictividad y gestión social. No con ello dejo ni desmerezco los esfuerzos que se están haciendo en los diferentes sectores para trabajar este tema. Pero de acuerdo a nuestra línea de tiempo, trabajo y los diferentes hitos y marcos normativos que van a regular la intervención en la conflictividad peruana y el abordaje de la gestión social, hemos encontrado dentro de este historial varios hitos. Nosotros hemos identificado 4 procesos y un proceso que debe iniciarse o estaría iniciándose en los próximos meses. Denominamos la gestión de relaciones públicas aquellos procesos que se desarrollaron antes de 1990. Entre 1990 y 2000 hemos denominado esta etapa como la gestión ambiental y participación ciudadana. Entre el año 2000 y 2010, a esta etapa le hemos denominado gestión social y resolución de conflictos. A pesar de los esfuerzos hechos en el 2000, entre los años 2000 y 2010 para no solamente enfocarnos en la resolución de conflictos y darle un marco mayor que es la gestión social, sin embargo, creemos que entre el 2010 y 2020 el panorama que rige la intervención es la etapa que nosotros denominamos gestión de conflictos. Es una etapa que, si bien es cierto, se consolidan los órganos o direcciones de gestión social en los diferentes ministerios y se hacen el esfuerzo por tener una mirada mucho más estratégica y global de la conflictividad social, pero sin embargo las acciones y lo que va marcando el discurrir de la intervención son los conflictos sociales. Entre el 2020 y el momento actual que estamos viviendo, que es una coyuntura bastante especial, nosotros creemos que esta etapa debería, y aquí viene la tarea pendiente que la voy a desarrollar más adelante, que está referido a una intervención mucho más integral con todas las lecciones aprendidas para la prevención de conflicto, y esta etapa debería predominar la gestión social intercultural. Entonces, en esta línea de tiempo vamos a encontrar casi 30 años de gestión e intervención en los conflictos sociales de manera profesional. Tenemos antes de los años 90 una intervención menos especializada, y luego del 2020 nos reta a continuar y recoger las lecciones aprendidas de estos 30 años de gestión social en el Perú. La primera etapa hemos denominado la gestión de las relaciones públicas, y esto predominante entre los años, antes de los años 90, estamos hablando de años 80, años 70, años 60 probablemente, donde tenemos que recordar que hay una serie de hitos. Por ejemplo, el estudio va a ser mucho más amplio, aquí voy a dar solamente algunos lineamientos y algunos hitos. Acuérdense que en minería hacia los años 50 hay un código de minería que rige más o menos hasta 1960 y algo, ¿no? Las actividades mineras que predominan y que son símbolo son las actividades de Toquepala, también el proyecto Marcona. Es más, dentro de
mundo especializado en la minería, la vieja guardia en la minería, llaman a esta época como la época dorada para la minería peruana. Pero también recordemos que hacia 1968 se desarrolla el golpe militar y la nacionalización de industrias y empresas, siendo aquí una de las privilegiadas en no tener que sufrir este embate, la Southern Perú, quien promueve el yacimiento Cuajones, y esto lo presenta ante el denominado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es el marco que más o menos pinta a grandes rasgos los años, entre los años 60 y 80. En cambio, en los años, en la industria de hidrocarburos, si bien es cierto, hay unos años dorados en el norte petrolero a finales de 1800 y comienzo de 1900, hay una perforación del primer pozo petrolero en 1863. En mediados del siglo XX tenemos los casos claros y producción de la brea y pariña, lobitos, zorritos en el norte del país. Uno de los temas más simbólicos es la toma de la brea y pariñas y la nacionalización de la industria petrolera realizada en el Perú. Uno de los puntos quizás es la herida más grande que tiene la industria petrolera, es el tratamiento del lote 1AB sobre la producción y el tratamiento ambiental que se desarrolla en este lote en la selva peruana, que al no tener un marco regulatorio en temas ambientales, es poco o nada había control sobre ello. Hacia 1987 se da el descubrimiento del gas de camisea, y eso será el punto que más adelante, en los años 2000, se reescribe una historia diferente para el sistema energético del Perú. ¿Qué podemos rescatar en la parte social de estos años? Primero, que no hay un marco regulatorio, un marco legal, una normativa relacionado a temas sociales y de interacción con el público interesado. Los mecanismos que se establecen es de relacionamiento social, sobre todo con actores locales y con la autoridad local, porque con ellos es con los que muchas veces se transa el desarrollo de algún proyecto dentro del territorio municipal, provincial, y no existe relacionamiento necesariamente con actores como hoy son las comunidades campesinas o comunidades nativas. Estas relaciones son encargadas a los equipos de relaciones públicas o equipos de comunicaciones. Sin embargo, cuando la industria va avanzando, se requiere un relacionamiento con los dueños de los terrenos superficiales para tratar de lograr acuerdos y de alguna manera atender sus pedidos puntuales, o en algunos casos a pedidos comunales que responden a temas muy específicos. En este tiempo, la acción de la gestión social está relacionada a ser asistencialista y paternalista. Por ahí hemos encontrado una información que, por ejemplo, en los años 80, la empresa Tintaya establece una primera área de relaciones comunitarias para este sector, pero que está enfocado sobre todo a la compra de tierras, reubicación de poblaciones y relacionamiento con las localidades o las autoridades locales. La visión de la relación comunitaria o de la gestión social para proyectos, en este caso en la industria extractiva, recién va tomando forma, pero todavía no hay un marco regulatorio al respecto. Hacia terminada esta etapa en los años 90, nosotros encontramos que hay una segunda etapa, que es la que denominamos gestión ambiental y participación ciudadana. Si bien es cierto, hemos puesto como hito algunos años para encajarlo dentro de alguna década, por llamarlo así, porque nos da una facilidad de análisis. No necesariamente creemos que estas etapas
terminan y empiezan en una fecha específica. Ya en su momento, creo que esto en la Francia de los años 60 hay una escuela especializada en hacer este tipo de análisis, la escuela de los anales, donde dice que muchas veces hay estructuras y coyunturas y que no necesariamente las estructuras y coyunturas pueden hablar de fechas específicas, pero sí de procesos. Entonces, quiero referir y quiero aclarar que lo que hacemos es poner hitos, pero no necesariamente estos son estancos en las cuales nosotros no podemos decir que hay cosas que pueden haberse trasladado del 2000 hacia el 2001 o desde del 2000 hacia los años de 1990 y tantos, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa nosotros hemos denominado la etapa de la gestión ambiental y participación ciudadana. Aquí hay que dar un marco importante. Recordemos que hacia los años 90 tenemos el gobierno de Alberto Fujimori, que busca luego de los años 80 y las políticas que se estableció en el segundo gobierno de Alan García. Lo que busca el gobierno de Alberto Fujimori es la reinserción a la economía mundial, la reinserción del Perú a la economía mundial, para lo cual busca la promoción de las inversiones a través de las privatizaciones, a través de marcos y marcos legales que incentivan la inversión en el país. En todo este proceso de privatizaciones tenemos las ventas de empresas mineras y hidrocarburos como Centromim, Perú, Hierro Perú, Tintaya, etc., ¿no? Una de las cosas que para muchos estudiosos marca la promoción de la industria también es el poder controlar el movimiento sindical del sector minero, que hasta ese momento era un movimiento bastante fuerte. Entonces, aquí debemos reconocer que en el año 2020, en esta procura de la promoción de la inversión minera, se van dando marcos regulatorios, marcos legales que permitan la inversión. Y uno de los que nos llama la atención aquí es el Decreto Legislativo 603, que promulga el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Aquí uno de los temas, y en la cual ya va apareciendo los temas de gestión social, es un acápite donde dice que la comunidad participa directa o indirectamente en la definición de la política ambiental y en la ejecución y aplicación de instrumentos de dicha política. Es creo, el inicio de un camino que va a durar 30 años para estar donde estamos actualmente. Además, en el año 1992 se crea la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEN, encargada de los aspectos ambientales. En este procedimiento, en este marco legal, aparece el Reglamento de Protección Ambiental para Actividades Mineras, y aquí se da especial énfasis dentro de la definición de los instrumentos ambientales, la necesidad de contar con estudios socioeconómicos y cultural del área de influencia del proyecto. Los que estamos metidos en este tema sabemos la importancia que tiene este componente para los temas de gestión social, porque a partir de aquí es donde se reconoce el componente social, claro, en ese momento como un elemento o un apéndice muy pequeño dentro del componente ambiental, pero ya van dándose vida a la importancia de contar con un instrumento o un estudio del componente social. Es importante aquí, en esta etapa que hemos llamado gestión ambiental y participación ciudadana, la ley de tierra. ¿Y por qué es importante la promulgación de la ley de tierras? Porque aquí vienen términos como servidumbre y la necesidad de establecer procedimientos que permitan lograr un acuerdo para evitar la imposición de servidumbre. Entonces, las actividades mineras o hidrocarburos hoy tienen la necesidad de contar con equipos especializados en negociación de tierra y establecimientos de acuerdo. Quizá podríamos decir
que aquí ya se configura lo que hoy conocemos como gestión social. Y aquí se va también dando un enfoque, yo creo que es el momento en el cual muchos profesionales comienzan a repensar la posibilidad de dedicarse al relacionamiento con las comunidades. Si bien es cierto, teníamos esta mirada antes de los años 90, aquí lo que se requiere es un perfil profesional multidisciplinario con ciertos objetivos. Es así, entonces, que terminamos con una primera década de construcción de necesidades en el componente social, y nos exige hacia los años 2000 a 2010 esta etapa que nosotros hemos denominado la etapa de gestión social y resolución de conflictos. Nos exige tanto a los profesionales como a la academia pensar en ese componente social, sistematizar y volverlos a aprendizaje. Pero ¿qué tenemos en este marco? Tenemos un primer gobierno de Alejandro Toledo, y puedo equivocarme, y aquí los amigos los amigos mineros pueden decirme que no me estoy ajustando a la verdad, pero en temas sociales siempre van a haber subjetividades, pero desde mi humilde punto de vista creo que el proyecto Camisea se vuelve un hito para la gestión social, por varios motivos. Número uno, porque sistematiza los avances que se ha hecho en minería en los temas de gestión social. Número dos, porque es un megaproyecto que busca cumplir con estándares internacionales sobre el relacionamiento con los actores o los stakeholders. Y número tres, porque además se arriesga a implementar mecanismos participativos que hasta ese momento no había en el Perú, ¿no? Estas audiencias públicas de Camisea o estos mecanismos de participación en monitoreos participativos con la comunidad se convierten en un referente en el cual luego los demás sectores tipo electricidad y el mismo minería van a beber de la experiencia desarrollada en el Bajo Urubamba con los PEMAP, que ayudaron mucho a un mejor relacionamiento con el entorno. Si fue el mejor o no, no es el punto de discusión y análisis. Lo que estoy diciendo es que pone instrumentos de relacionamiento social que van a marcar un hito muy importante. Aquí también debo reconocer el gran aporte que hace la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de un acuerdo que tiene con el Ministerio de Energía y Minas para la implementación de lo que sería la defensoría del proyecto Camisea en el año 2002. Podría ser para algunos el hito más importante de la implementación de un equipo especializado desde el Estado para la intervención en la conflictividad social en el Perú. Debemos reconocer eso. O sea, puedo tener discrepancias en algunos puntos específicos de este tema de la defensoría. He formado parte del equipo del Estado que tuvo que desmontar el acuerdo entre el Estado y la Defensoría del proyecto Camisea, liderado por la PUC, pero yo creo que es muy importante, mirada desde este momento y desde este ángulo, la importancia de la academia, voy a denominar así a la intervención de las universidades para sistematizar los aprendizajes y convertirlo en estudio, ¿no? Entonces, en el 2002 se implementa la Defensoría del Proyecto Camisea, un aporte importante, y desde el Ministerio de Energía y Minas
para el tema específico de Camisea se crea el Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea, el que me honró también participar como miembro de este grupo, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque es importante el GTCI Camisea, porque el GTCI aporta para la reflexión e implementación, actualización y proyección en temas ambientales y sociales para enfrentar lo que en ese momento se daba como el gran proyecto Camisea. O sea, este grupo brinda asistencia técnica a las diferentes sectores que se veían involucrados en el proyecto Camisea y van aquí desprendiéndose marcos normativos, formación de profesionales y una mirada mucho más amplia de lo que se tenía hasta el momento sobre la gestión ambiental y social. Un gran aporte que tiene que llegar en su momento a su fin, creo que termina en el año 2009. ¿No? En esta década también debemos tener en cuenta hacia el año 2006, el segundo gobierno de Alan García, y los conflictos que tiene que afrontar a partir de una política que algunos lo quieren sintetizar en el artículo El síndrome del perro del hortelano, que se publicó en el 2007 y que para muchos entendidos en la materia, no voy a entrar en discusión sobre esto, dio como consecuencia el moqueguazo, el baguazo y el aymarazo del 2011 bajo un régimen de promoción de las inversiones que en buena cuenta terminó enfrentando peruanos contra peruanos. Entonces, tenemos una década bastante rica, creo yo, en producción de la academia tipo la Universidad Católica. Hoy hay varias universidades que dedican y sistematizan esta experiencia a través de diplomados o maestrías relacionadas a gestión social y la gestión de conflicto. Y además es importante que al masificarse ha permitido en algunos casos el acceso a la información, pero en otros casos también desvirtuar la esencia de lo que sería la especialización en estos temas. Pero sin embargo, creo que si ya documentariamente las normas ayudaban, un hito bastante importante es el 2001, la publicación de la Guía de Relaciones Comunitarias para los subsectores electricidad, minería y hidrocarburos, que se da desde el Ministerio de Energía y Minas. Aquí lo que se intenta es sistematizar procesos, presentar orientaciones a los administrados, a las empresas, para el buen relacionamiento con su entorno stakeholder o público interesado. Y aquí se hablan de consultas, aquí se habla de participación, aquí se habla de diagnósticos participativos. Además, en el 2002 ya se aprueba el reglamento de consulta y participación ciudadana en procedimientos para la aprobación de estudios ambientales. Y la verdad, este tema hoy, siempre digo que muchas veces hay generales después de la batalla y entrenadores de tribuna que pueden coger a este reglamento y señalar todos los errores que tuvo, ha tenido y pudo haber tenido. Pero sin embargo, no nos ubicamos en el tiempo, sabiendo que las terminologías, los alcances y las conceptualizaciones en ese momento estaban en construcción. Porque hoy se cuestiona que ahí se hablaba de consulta, pero eso no era consulta previa. Sí, hoy, luego del 2012, podemos hacer esa revisión y mejoramiento, pero creo que no deberíamos ponernos de jueces de un contexto en el cual tendríamos que evaluarlo en su real dimensión tempohistórica, ¿no? Ahora, es importante porque aquí ya se van delineando y estableciendo
definiciones como consulta, reunión participativa, participación, procedimiento, consulta, modalidades, audiencias públicas, algo que siempre no he compartido y he cuestionado, pero que creo que eran los temas del momento y que hasta ahora se mantienen, los denominados talleres participativos, que de talleres tienen poco, porque un taller de hecho debe ser participativo, pero normalmente terminan siendo algunas conferencias o charlas informativas y no talleres como uno en su dimensión pedagógica le puede dar. Sin embargo, creo que a partir de los años 2000, creo que ya se perfila lo que hoy tenemos como el proceso de gestión social, los mecanismos de participación y además las conceptualizaciones y alcances que después lo termina de definir el SENACE. ¿Por qué es importante esta etapa que nosotros llamamos la etapa de gestión social y resolución de conflictos? Porque además es en este momento histórico, en esta etapa, donde se crea la primera oficina formal para la intervención en temas sociales. Esto se crea en el año 2005, en lo que es denominado la Dirección General de Gestión Social, que va a funcionar, según los entendidos en la materia, dependiente de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que solamente atendía temas mineros, ¿no? Entonces, el 2005, que ya estamos con otro gobierno, se da este gran paso de darle una atención a la gestión social, ¿no? Sin embargo, hacia el año 2007 se hace una reformulación en el Ministerio de Energía y Minas del ROF, se hace una reformulación del ROF y se configura una oficina mucho más transversal, con carácter de asesoría, que es la Oficina General de Gestión Social, que hasta hoy funciona y con algunos cambios, pero que se mantiene vigente y ha cumplido un rol muy importante dentro del relacionamiento entre empresas y comunidades en la industria extractiva. Es importante mencionar, además, que es en esta etapa donde los diferentes ministerios comienzan a implementar oficinas o direcciones especializadas para el tratamiento de la gestión social sectorial, porque nos damos cuenta ya como gestión pública, nos dimos cuenta que era necesario la especialización de un equipo que pueda intervenir para el relacionamiento con los stakeholders. Si bien es cierto, el espíritu de muchos de los que crearon estas oficinas estaba hacia una visión de gestión social, el día a día y los problemas coyunturales hicieron que estas oficinas fueran vistas como unas oficinas de gestión de conflictos. Por eso queremos respetar el espíritu de los que crean estas oficinas. Muchas personas, tanto en la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, que también se crea luego en estos procesos. También tenemos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, que hoy cuenta con un gran equipo de gestión social. Si bien es cierto, en el momento de concebir la orientación está hacia gestión social, sin embargo la coyuntura y el día a día va absorbiéndonos y me siento comprometido, parte culpable de estos procesos, porque es lo que marcaba la agenda mediática y que de alguna manera se tenía que responder. No voy a tratar el proceso que hace la presidencia del Consejo de Ministros, que genera, y creo que tendría que tener un tratamiento especial en la creación y fortalecimiento de una oficina especializada en la gestión social y de conflictos, que en su momento tiene un alto comisionado, pero como digo, no va a ser tema en la cual me voy a explayar en esta exposición. Entonces, así terminamos un 2010
con oficinas fortalecidas, con una intervención multidisciplinaria de profesionales, porque en las oficinas también queda claro que hay profesionales de diferentes ramas y esto ayuda y enriquece la intervención. También creo que es el momento de mayor auge y posicionamiento de estas oficinas y de los equipos que intervienen en ella. Hay comunidades que apelan a estas oficinas para poder hacer escuchar su voz frente quizás a la desatención que tenían las empresas para determinados temas. Creo que en ese periodo es un periodo bastante importante y en el cual la producción de marcos regulatorios y marcos legales ayudaron tanto en la gestión ambiental como en la gestión social. En esta tercera etapa, es una etapa, y por favor vuelvo a mi explicación anterior, quiero entender que no son compartimentos estancos en el cual diga el 31 de diciembre del 2010 terminó la etapa de gestión social y resolución de conflictos y el 1 de enero del 2011 empezó la etapa de gestión de conflictos. No, no es así. Entre una etapa y otra etapa hay un periodo de transición. Por ejemplo, para nosotros el periodo de transición entre la etapa que me antecede, que es la gestión social y resolución de conflictos, a la etapa del 2010, que es la gestión de conflictos meramente, para nuestro análisis es el aymarazo, por ejemplo, ¿no? Que marca la pauta y salida del gobierno de Alan García para entrar en otro gobierno que le pone un matiz diferente a la intervención. Entonces, esta etapa bisagra permite de alguna manera fortalecer a los actores sociales y territoriales a partir de el Bahuazo, Moqueghuazo y Aymarazo para poner en un escenario de mayor incidencia en relaciones difíciles entre la comunidad, empresa o comunidad y Estado. Aquí, mientras que entre el 2000 y 2010 se ve más claramente que hay un enfrentamiento entre la comunidad y la empresa y el Estado todavía puede fungir de un elemento facilitador hacia la etapa de gestión de conflicto. Las relaciones son mucho más confrontacionales entre la comunidad y la empresa y entre la comunidad y el Estado, porque al Estado se le reclama que no tiene el carácter de imparcial o facilitador y más bien se vuelve promotor de las inversiones y esos son los temas que la gente comienza a cuestionar. Entonces, pese a los esfuerzos de las personas y que pensaron los equipos de gestión social en el gobierno, en los diferentes sectores del gobierno, para crear áreas de gestión social, las mismas que se convierten más bien en acción, en áreas que responden a la resolución del conflicto. Mi reflexión o la reflexión que terminamos nosotros en esta investigación es que hay en la etapa 2010-2020 se consolida esta visión de gestión de conflictos, la intervención y respuesta a los conflictos. Entonces se pierde por un momento la gestión social como tal y a partir del 2010 y 2020, ojo que esto puede no ser compartido o alguien pueda tener otra opinión, nosotros defenderemos nuestra posición, pero creo que entre la etapa del 2010 y los 2020, pese a los esfuerzos y las intenciones, se cae en una etapa de gestión de conflicto.
La gestión social casi desaparece para responder a una etapa sumamente coyuntural de respuestas a los conflictos sociales. Aquí hay elementos para tomar en cuenta. ¿Cuál es el marco que engloba esta etapa? Tenemos 2 o 3 gobiernos, como quieran mirarlo, el gobierno de Ollantumala y el gobierno de PPK y Vizcarra. En el gobierno de Ollantumala tenemos que él inicia con la promulgación de la ley de consulta previa, una promoción de los programas sociales. Además, es importante, yo me acuerdo que en ese momento creo que la República es la que me solicita una entrevista, y el título de esa nota periodística creo que eran promesas electorales que generan conflictos. Y la verdad, Ollantumala había llegado al gobierno con un discurso y promesas electorales que después él mismo tuvo que virar su propia propuesta, porque eran imposibles de cumplir. Sin embargo, esas promesas electorales se convierten en conflictos. Me acuerdo de haber participado una específicamente en Chota, donde solicitaban la presencia del presidente, que en ese entonces como candidato había dicho que iba a nacionalizar la electricidad, y en ese momento ellos tenían problemas con la empresa eléctrica que abastecía de este vital servicio a la zona. Podemos hablar también del bendito discurso agua sí, oro no, ¿no? Sin embargo, ya en el gobierno, a pesar de los esfuerzos que hace Ollantumala, estas demandas y promesas muchos se convierten en conflicto. Lo que marca la agenda de este gobierno es Conga. Todos recordamos lo que sucedió en Conga, y Tía María y Las Bambas. Entonces, los esfuerzos por responder como gestión social terminan en una respuesta hacia los conflictos que el día a día nos consumía. Y yo hablo como parte de este proceso, porque yo hacia mediados, entre 2007 y 2008, si no me equivoco, hasta 2014 o 15, no me acuerdo muy bien, formo parte del Ministerio de Energía y Mina como coordinador del área de gestión social, y luego como coordinador de consulta previa. Entonces, veo los temas de conflictividad y luego trabajo el tema de la implementación de la ley de consulta previa para el sector que nos correspondía, ¿no? Entonces, en este periodo también debemos recordar que tenemos este último gobierno PPK Vizcarra Sagasti será ahora, donde incluso PPK ingresa con un compromiso hacia los conflictos sociales. Ya el tema de conflictos sociales se vuelve a la agenda, es parte también de nuestra investigación, en qué momento ingresa a la agenda política, o sea, en los discursos políticos, en los compromisos políticos sobre los temas de conflictividad, que no es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, pero el tema del adelanto social se vuelve una estrategia que planteaba el gobierno de PPK para intervenir en las zonas de posibles conflictos sociales. Las Bambas se vuelve un tema casi, si en el gobierno de Ollantumala el tema de Tía María o Conga marcaban la agenda de los conflictos sociales, en este gobierno el tema de las Bambas vuelve a ponerse en agenda y marca el derrotero que dice que debes actuar o poner o leer en los periódicos, ¿no? Un tema muy importante aquí es la designación de una alta comisionada para el diálogo y el desarrollo del corredor vial sur, que permite de alguna manera responder a la necesidad que los gobiernos comenzaron a generar en las áreas de intervención, donde tenía que estar un ministro o un viceministro para poder resolver los conflictos.
si bien es cierto, yo les decía que en el periodo 2000-2010 era el periodo de mayor empoderamiento de las oficinas de gestión social, diálogo o conflicto, como le llame, eh, entre el 2010 y 2020, este empoderamiento se pierde por la participación, muchas veces a requerimiento de las propias comunidades, que ya escaló al jefe director del área de gestión social o secretario mismo, y ya empiezan a mantener una posición política muy dura en la cual la población no quiere tratar con las direcciones, sino con personajes, con autoridades que tengan poder de decisión. Esa es la constante. Y por eso es que los viceministros, ministros y premieres comienzan a asistir, a ser primera línea muchas veces en los conflictos sociales, y la figura de la alta comisionada se convierte aquí en creo yo, sistematiza un rol muy importante para controlar esta necesidad de la presencia de premier o ministros en la zona, ¿no? Esta etapa, sin embargo, déjame mirar la hora, me quedan 7 minutos. Esta etapa, sin embargo, finales del año 2020, creo que es esta etapa coyuntural y esta coyuntura que cierra y abre otra etapa que les decía al inicio y a mitad de mi participación. Creo que la pandemia COVID-19 genera el cierre de una etapa y el inicio de otra etapa. Creo que este periodo ocurrido entre marzo del 2020 a inicios de este año, y quizás se puede extender todo este año, ha obligado a repensar nuestras formas de intervención social. Nos ha retado a intervenir de manera diferente. Nos ha retado porque además las demandas se han incrementado, porque las poblaciones no dejan de pedir lo que ya tenían en sus plataformas de reclamo, sino que ahora se adiciona la necesidad de la seguridad en temas de salud. Me tocó liderar un equipo desde abril del año pasado que enfrentó la gestión social en sus diferentes sectores. Una de las primeras acciones que me toca enfrentar es toda la operación de los retornantes. Y eso, señores, también era hacer gestión social. La distribución de canastas de víveres casa por casa se convierte en la necesidad de gestión social, así como aquellas acciones para intervenir en comunidades nativas de la selva peruana para asistirlos en temas médicos y asistenciales. Estos casi 4 o 5 meses de respuesta a la pandemia nos debería llevar a reflexionar sobre la importancia de volver a las raíces de la gestión social, más allá del tema reactivo de los conflictos sociales, pero con una agenda diferente. ¿Por qué? Porque se ha avanzado en el marco legal, tenemos una ley de consulta previa, tenemos la creación del SENACE, además se han establecido lineamientos para los planes de gestión social que no se tenía hasta el momento. Hay documentos como las herramientas de gestión social para la certificación ambiental, pero sin embargo pienso que lo que va a marcar la intervención de la prevención y gestión social, la prevención de conflicto y gestión social en adelante, es el plan de cierre de brechas, la misma que se diseñó de manera creativa para responder a una área geográfica muy convulsionada como es la selva, muy convulsionada como es la zona comprendida en el departamento de Loreto, en un primer momento lo que se denomina
todo el circuito petrolero. El plan de cierre de brecha es el elemento articulador entre la etapa de gestión de conflicto y la etapa que nos debe preceder, que es para nosotros la etapa de gestión social intercultural, porque es el plan de cierre de brecha un instrumento nacido de la necesidad de un interrelacionamiento con los stakeholders y responder a esas demandas que en muchos casos son históricas, donde en la selva tú ves esa fractura del Estado y poco alcance que tienen las políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población. Creo que el plan de cierre de brecha se convierte en un instrumento que orienta la gestión social, participativa e intercultural, porque el plan de cierre de brecha desarrollado en cerca de 8 meses construye una herramienta, un diagnóstico desde la propia población, desde las mujeres, APUs y pobladores, hasta la última comunidad de la selva, para construir un plan de desarrollo y poder cerrar las brechas que nos alejan de lo que nosotros llamamos muchas veces desarrollo de escuelas, postas, vías de comunicación, etcétera. Entonces, salud, educación, comunicación son las constantes que va a salir de este diagnóstico que creo que es el punto de partida hacia una nueva forma de concebir la gestión social y hacia una nueva forma de intervenir, que debería ser un modelo que se podría plantear y trabajar en áreas, por ejemplo, como el corredor vial sur, por ejemplo, como la zona norte del país, que es un área bastante histórica en temas petroleros. Por eso creemos que esta cuarta etapa de gestión social, la que nosotros llamamos intercultural, debe basarse en las lecciones aprendidas de este planteamiento de plan de cierre de brechas, porque si bien es cierto, el plan de cierre de brechas como tal, en su concepción y diseño, se hace en un periodo de no pandemia, su ejecución se hace dentro de un periodo de pandemia. Además, creo que es muy importante un hito que ha planteado la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, es el protocolo para desarrollar reuniones digitales no presenciales en el marco de la emergencia sanitaria nacional, lo que obliga a los gestores sociales, a los especialistas en gestión social, y los reta a entender la idiosincrasia y lograr incorporar a las comunidades a un mundo digital en la cual, por nuestras propias falencias, no tenemos desarrollado. Entonces, creo que si hablamos de una prevención de conflicto hacia esta nueva etapa que se llama gestión social intercultural, deberíamos salir de ese enfoque de gestión de conflicto a un enfoque mucho más integral, teniendo en cuenta que estamos en pandemia. Debemos tener en cuenta que hay nuevos actores y nuevas demandas, y que hay una agenda del bicentenario. Hay una agenda pendiente. Por ejemplo, esta herramienta que es el plan de cierre de brechas, que se diseñó y se trabajó desde el Viceministerio de Gobernanza Territorial, en ese entonces liderado por el arquitecto Raúl Molina, nos invita a intervenir con un enfoque territorial, número uno. Nos invita a descentralizar la gestión social gubernamental y además nos invita a hacer una adecuada lectura de las relaciones de poder en los territorios. No es tema de no es materia de esta ponencia, pero soy enemigo de estar dando recetas, de decir
tal proyecto se tiene que desarrollar así, en tal proyecto tienen que hacer así, con la intención de estar en vigencia como conflictólogo para volver al punto anterior, pero sin embargo creo que hay mucho conocimiento que falta sistematizar, sobre todo en la intervención en territorio. Es muy importante y creo que para la prevención de futuros conflictos, a manera de política pública, se debe fortalecer la gobernanza territorial, implementar el plan de cierre de brechas y diseñar herramientas similares para otros contextos y superar el enfoque de gestión de conflicto para desarrollar un enfoque de gestión social intercultural que debería ser el tema que marque la agenda en esta década que viene, que espero yo sea post-pandemia. Vuelvo a mi gráfico y con esto quiero terminar. Creo que me pasé unos minutos. Dentro de la investigación que estamos desarrollando como Solidaritas Perú y como Saber, creemos que si no es la academia, las universidades quien tengan que hacer una sistematización de estos 30 años efectivos de gestión social en el Perú, deberíamos ser nosotros, los especialistas, que ya pintamos algo de cana y que hemos transitado por más de un sector o ha tenido que enfrentar más de un conflicto. Esa es experiencia sistematizada que no la hacemos muchas veces porque el día a día nos come, debería servir como punto de partida para mirar un bicentenario diferente, un bicentenario en el cual se muestra que hay un avance en la gestión social para la construcción de consensos y diálogos para un país y un Perú diferente. Solo me quedo a disposición de sus preguntas, de sus comentarios y agradezco anticipadamente la invitación de la Contraloría General de la República a esta conferencia magistral. Gracias. Agradecemos al señor Alexis Ormedio Caicho por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Podría comentarnos un poco sobre el trabajo de la gestión social ambiental en Camisea, que luego dio inicio al OEFA con el trabajo descentralizado? Por cada pregunta. ¿Puedes repetirme, por favor, Gina? Sí. ¿Podría comentarnos un poco sobre el trabajo de la gestión socioambiental en Camisea, que luego dio inicio al OEFA con el trabajo descentralizado? Sí, yo creo que es el GTCI Camisea, que es el grupo técnico de cooperación interinstitucional que se crea a comienzos de los años 2000, permite un punto de inflexión entre lo que se venía trabajando como gestión social, como gestión ambiental, creo que principalmente, todavía la gestión social está un poco tibia, permite la reflexión colectiva a nivel intersectorial sobre los pasos que se tenían que dar. Recuerdo mucho que este equipo funcionaba dentro del Ministerio de Energía y Minas y tenía una coordinación con el Ministerio del Ambiente, primero con el CONAN, porque no había Ministerio del Ambiente, con la DIGESA, con el propio Ministerio de Energía y Minas, y estas propias reflexiones y la necesidad de una intervención mucho más profesional dio pie a tener en cuenta que Ocinermin las funciones de Ocinermin no alcanzaban a lo que en ese momento se necesitaba para el proyecto Camisea. Ocinermin, que hasta ese momento era la entidad fiscalizadora, una entidad muy solvente técnicamente, se cayó en la cuenta que los alcances no eran suficientes y creo que fue un acierto la creación del organismo de fiscalización ambiental, la OEFA,
que se comienza a diseñar y a construir para atender estrictamente los temas ambientales. Creo que fue un reto en ese momento de un grupo de profesionales que comienzan a diseñar esta propuesta y que buscan de alguna manera profesionalizar la intervención y fiscalización ambiental. Si bien es cierto, en ese momento la visión era meramente ambiental y vuelvo a repetir, el tema de la gestión social era un apéndice de la gestión ambiental, creo que fue un gran paso para lo que hoy es SENACE también, y es un hito importante para la profesionalización en la intervención y fiscalización ambiental y social, ¿ya? Entonces, ojalá en algún momento pueda alguien sistematizar ese proceso de construcción y las lecciones aprendidas que hoy bien podrían servir para la intervención en otro tipo de megaproyectos. Gracias. ¿Cuáles considera que podrían ser las acciones de prevención donde la Contraloría podría intervenir? Yo creo que hay un tema, les voy a ser sincero, y cuando uno termina un trabajo y voltea y dice, me faltó tiempo. Nunca me va a faltar tiempo para querer regresar. Yo creo que los procesos se deben cerrar. Yo cerré mi proceso en PCM y agradezco a todo el equipo que me acompañó y felicito a la nueva secretaria Giselle Guamaní, que entiendo la está haciendo muy bien. Sin embargo, creo que hay un tema que quedó como agenda pendiente, que era crear un sistema de gestión social y diálogo articulado a los diferentes sectores y los diferentes niveles de gobierno, tipo gobierno regional y gobierno local. Creo que esa mirada mucho más amplia le permitiría a la Contraloría General de la República tener un trabajo mucho más proactivo en el cumplimiento de las funciones de cada uno de los estamentos en la gestión social. Hoy, muy a mi pesar y a pesar de los esfuerzos que se hizo, no logramos sacar lineamientos generales para la gestión social y la articulación a un gran sistema donde los demás sectores también puedan participar y los gobiernos regionales y locales. O sea, sí hay algo que me voy con bronca, pero con la satisfacción del trabajo bien hecho, es esto. Por lo demás, creo que es un buen punto de trabajo de la Contraloría, ya que permitiría de alguna manera hacer un monitoreo de los compromisos sectoriales. Hoy la PCM, por ejemplo, tiene una subsecretaría de seguimiento de compromiso, que es otro de los temas en los cuales la Contraloría podría, no sé, dentro de los alcances y de su mandato, pueda tener alguna opinión al respecto. Gracias. ¿Cómo hacer más eficiente el manejo de conflictos con las comunidades de minería? ¿Cuál sería el rol de los dirigentes? Por eso creo que nosotros venimos planteando esta gestión social intercultural. Creo que si bien es cierto, entre los años 2010 al 2020 se hizo el esfuerzo de contar con equipos desconcentrados y en algunos casos descentralizados, equipos por todo el territorio. Yo debo felicitar al equipo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que tienen equipos bastante profesionales a nivel territorial. Creo que todavía no logramos desconcentrar las decisiones en las acciones y una visión e intervención territorial, lo que permitiría una visión mucho más precisa y fina del territorio. La verdad que las relaciones de poder, que ya los había mencionado en mi punto anterior, las relaciones dentro del territorio
son muy diferentes y distan mucho de la interpretación que nosotros hacemos de los conflictos sociales desde el libro. Para nosotros, quizá, es muy fácil dar una opinión sobre la crisis social en determinados territorios. Voy a tomar como ejemplo un caso, no voy a nombrar específicamente a las personas, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido en determinado sector, no voy a nombrar ni el sector, las tomas de unas instalaciones, ¿correcto? Miren la importancia de tener una lectura de las relaciones de poder en territorio, las tomas de unas instalaciones. Entonces, estas instalaciones están en el punto A y en el punto B, que dista muy lejos del punto A, hay la amenaza de otra toma de instalaciones. ¿Y cuál es la amenaza de las tomas de las otras instalaciones? Es en caso el gobierno haga caso a los dirigentes del punto A. Si el gobierno le hace caso a los dirigentes del punto A, nosotros vamos a tomar el punto B porque no creemos que se deba hacer caso a los dirigentes del punto A. Entonces, te das cuenta que más allá de demandas que son reales, que son que responden a una necesidad, también hay unas relaciones de poder que se tiene que dar lectura y que se tiene que trabajar. Hay un componente político en la gestión social que hemos dejado de atender porque hay muchas relaciones políticas que se desarrollan en territorio y que muchas veces son los detonantes de los conflictos. Y no estoy hablando de política nacional, estoy hablando de política regional. Hay necesidades, hay relaciones de poder, hay relaciones políticas. Entonces, es la presencia y la acción política en territorio permitiría acuerdos y consensos para un mejor diálogo en territorio. ¿Qué procesos considera que serán los principales que debe afrontar este nuevo gobierno desde el mes de julio del 2021? La verdad que tenemos una clase política bastante desprestigiada. Tenemos una campaña con excesivos populismos de uno y otro extremo. Tenemos tema muy sensible que todavía va a durar todo este año, es los temas de pandemia, beneficios económicos de los proyectos, porque acuérdate que hay un estrés del empleo, un estrés de empleo en todas las regiones. Va a haber demandas hacia fondos, hacia compensaciones. Mientras hay la necesidad del Estado por recuperar la economía y la promoción de las inversiones, creo que lo que se viene en este 2020 va a ser muy similar a lo ocurrido entre los años 2000 y 2010. Además, creo que hay nuevos actores y el nuevo gobierno tiene que tener una red de operadores políticos que le permita entablar diálogos a nivel local y regional. Y cuando hablo de operadores políticos, no estoy hablando del concepto peyorativo o ese concepto que ha descalificado al operador político. Creo que tenemos que dar ese paso hacia adelante de entender que hay la necesidad de tener operadores políticos. Además, el gobierno que viene tiene la imperiosa necesidad de convocar a una reconciliación con la clase política y eso puede ser una generadora de conflicto.
creo que los políticos de turno no han hecho lo suficiente para generar la confianza de la población y tender puentes de diálogo, ¿ya? Los movimientos que se han desarrollado últimamente son movimientos políticos que han generado conflicto. Y aquí quiero también aventurarme a dar un marco específico en que hay una necesidad en este 2020 de redefinir el alcance y conceptualización de lo que es un conflicto social, porque hoy todo es conflicto social y se tendría que delimitar hacia dónde vamos como nación hacia el bicentenario y cuál es el puente de diálogo que vamos a crear con las regiones y con los grupos que demandan atención del Estado. Y por eso, para terminar, creo que la agenda pendiente del gobierno que entre es mirar la importancia de crear plan de cierre de brechas en diferentes sectores que permita un relacionamiento directo con los actores primarios y además una respuesta a sus necesidades estructurales. Invitamos al señor Marco Antonio Núñez del Prado a brindar unas palabras. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, señor Eddie Ormeño, por su excelente charla y excelente capacidad de disertación. Nos ha quedado bastante claro que la tarea todavía está inconclusa y que sí se requiere de personas, de no solamente actores locales, actores nacionales, y de poder retomar con el enfoque súper interesante, importante, y las propuestas que ha usted expuesto. Muchísimas gracias por su presentación y hasta otra oportunidad. Gracias, Eddie, y gracias a todos y cada uno de los participantes. Agradezco y con esto quiero despedirme. Agradezco la invitación desarrollada por la Contraloría General de la República. Espero que este aporte que queremos dar esta noche se convierta en una realidad en los próximos meses y estar dispuesto a cualquiera de ustedes para responder a sus preguntas de manera interna y siempre apostando por un país mejor, por un Perú mejor, pero la pregunta es ¿qué hacemos para que este Perú y país mejor sea lo que esperamos? Gracias. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche a participar de la conferencia magistral que estará a cargo del ponente Juan Carlos Pasco Herrera con el tema Gobierno abierto e innovación, el aporte a la nueva gobernanza pública. Se les recuerda que las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Contrataciones del Estado, que permiten a los participantes conocer y actualizarse en la normativa y procedimientos aplicados en la gestión pública y el control gubernamental para el correcto uso de los recursos y bienes del Estado. El programa se divide en 5 cursos. Tiene una duración de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, el cual te permite interactuar con herramientas pedagógicas como videos, lecturas y más. Todo en modalidad virtual. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.